Manténlo a salvo. Relato oficial de Warhammer 40.000 sobre los custodes. Los labios de Theodoric estaban secos. Trató de humedecérselos, pero no pudo. Incluso después de un año, sigo sin estar acostumbrado, pensó. Los custodios le habían quitado la lengua al completar sus 15 años de formación como escriba. Una precaución en caso de captura. Una de las muchas maneras de mantener a salvo el conocimiento que atesoraba. Otras eran mucho menos visibles y más dolorosas. Conocía demasiadas cosas que personas y criaturas indeseables ansiaban descubrir. Y el primarca resucitado, el 13º de los suyos, regresó a tierra en el evento más inesperado, dictó el custodio Arquilos Vantar. Además del retumbar de su voz estentórea que inundó la cámara, el único sonido perceptible era el del roce de las plumas contra el pergamino y el suave golpeteo de los dedos augméticos en las listas de datos. Decenas de escribas, igual que Theodoric, trabajaban sin parar. Todos llevaban túnicas de un negro profundo. Todos iban afeitados y tenían el símbolo del águila, el laurel y los rayos tatuados en la frente. Una marca más de protección y propiedad de los custodios. El escriba de los 10.000 podía confiar que, en virtud de las marcas, incluso elementos superiores de otras organizaciones imperiales los dejarían en paz. Nadie se atrevería a provocar la ira de los guardianes del emperador. Todos eran eunucos. Los 10.000 tampoco tenían tiempo para distracciones humanas tan primitivas. Y con todo honor, respeto y dignidad, este hijo fue recibido en el mundo trono por la gente, los altos señores del emperador y los adeptus custodes. La cámara, la Catologia Dictator en sí, era perfectamente circular y estaba iluminada por braseros, tiras de lumen y velas colocadas en la parte superior de los servocráneos flotantes. El custodio Vantar se erguía sobre el pedestal en el centro, con decenas de escritorios idénticos a su alrededor y mirando hacia él. En cada uno se sentaba un escriba. La cámara se había diseñado enteramente teniendo en cuenta el dictado, la forma perfecta para que la voz de un custodio llegase a cada escriba sin que él tuviese que proyectar ni repetir una sola de sus palabras. Mediante un veredicto rápido, Robot Guilliman de Macrash fue declarado Lord Comandante del Imperio, una autoridad que no había tenido durante 10.000 años. Los altos señores aplaudieron el gran nombramiento y las masas lo vitorearon, porque aquellos eran días realmente oscuros. Theodoric siguió escribiendo cada palabra pronunciada por el custodio. Sujetaba su pluma como un maestro espadachín empuña su espada favorita, con increíble destreza y familiaridad. Con sus manos mejoradas, aplicó la cantidad justa de presión sobre la pluma en el pergamino. Los dígitos lo aseguraron de tal manera que no hubo deslizamientos, manchas de tinta o derrames. Y, para que no pudiera dejarlo en el tintero cuando Vantar hiciera una pausa, asegurándose que nunca se perdiera su lugar. Fallar en esto se castigaba con la lobotomía y la conversión en un servidor descerebrado. El 13º primarca inició muchos cambios. Las grandes multitudes fueron demostraciones que abolió, y los procesos burocráticos fueron desechados. Hizo muchos enemigos, entre tanto los más altos como entre los más bajos. Pero el mayor de todos era el archienemigo, y derrotarlo para preservar el gran reino del emperador fue la causa por la que tomó todas sus decisiones. Las manos de Theodoric habían sido reemplazadas por unas implantadas a mitad de su entrenamiento. Las manos humanas eran insuficientes para las necesidades de los custodios. Dolían, se cansaban, se engarrotaban. No podían formar palabras pronunciadas en los complejos y arcaicos signos de escritura exigida por los custodios,
ni en el lenguaje requerido asignado a cada escriba, ni al mismo ritmo del que hablaban los custodios, al menos. Y entonces la Cicatrix Maledictum hizo pedazos la galaxia. La gran fisura. Theodoric reprimió un escalofrío. Concéntrate, pensó. Terra fue atacada. La luz del Astronomicon se atenuó. Había mucha miseria, dolor y desorden en el mundo del trono dorado. Desde la cima más alta hasta la colmena más profunda. Las prácticas paganas florecieron cuando las débiles masas se apiñaron en pos de cultos desenfrenados y reuniones heréticas. Imperaba la locura. Los 10.000 erradicaron y mataron a la multitud de infieles, débiles y peligrosos, sacrificándolos para mayor gloria del emperador y su reino. Theodoric no reaccionó. Su propósito era escribir lo que se le decía y nada más. La idea de la rebelión no inspiró ningún tipo de pausa en él. Servía a los Adeptus Custodes y conocía, mejor que la mayoría, el destino de cualquiera que se opusiera a ellos. Los custodios exigieron que los dictados se registraran en todos los idiomas terrestres en todos los medios. Algunos escribas escribían en varios tipos de alto gótico en códices encuadernados en cuero. Otros introducían caracteres del bajo gótico en las listas de datos en una miríada de dialectos. Sobre resmas de pergamino, Theodoric escribió en el gótico medio de la era de la cruzada en Sudamérica. 15 años de práctica continua e inculcación cirujana aseguraron una fluidez perfecta. Había aprendido desde la niñez, y lo mismo les ocurriría a sus sucesores cuando él fuera demasiado viejo para serle útil a los custodios. La batalla de la Puerta del León continuó, y la victoria se alcanzó gracias a los sacrificios y esfuerzos de la Hermandad Silenciosa, los 10.000 y los ultramarines del Adeptus Astartes, los hijos genéticos de Ramot Guilliman. Feroz fue su determinación, sublime su habilidad y profunda su devoción. Muchos de los 10.000 cayeron, guerreros que habían hecho su vigilia durante milenios, y cada uno de sus nombres está grabado en letras de oro en el palacio del emperador. Theodoric había escuchado un poco sobre la batalla de la Puerta del León. De hecho, tan solo sabía que había habido una batalla. Él había estado en esta cámara durante todo ese tiempo, registrando las acciones de los leones en la compañía Escudo de Auramita. Sabía que era mejor no preguntar por la batalla. A los de su clase, solo se les dijo que los custodios consideraban absolutamente necesarios los datos que les estaban dictando, y debían estar agradecidos por no saber más. Eso nunca le había impedido, sin embargo, imaginar cómo sería ver a uno de los 10.000 en la guerra. ¡Qué espectáculo debió ser!, pensó. Tantos héroes en el campo de batalla. ¡Qué inspirador! En las secuelas de la batalla se encontraron al primarca resucitado y el capitán general Trajan Valoris en justa lisa. Su discurso estaba bajo llave. Detrás de las alas, protecciones psíquicas, una docena de candados augméticos y más. Discutieron el futuro, lo que sería de los 10.000 y del imperio. Theodoric siguió escribiendo. Ni siquiera podía empezar a imaginar la forma en la que el primarca y el capitán general se dirigirían el uno al otro. Tal encuentro de mentes, se maravilló. La sofisticación de su lógica, el genio de su perspicacia, la maravilla de su capacidad para seguir argumentos y reconstruir fragmentos aparentemente aleatorios de datos e inteligencias. ¿Qué no podrían lograr aquellos dos si aunaran su intelecto? Después de muchos días, llegó el acuerdo.
se enmendó formalmente el papel de los 10.000. El palacio permanecería seguro en sus manos, pero en el resto de la galaxia lucharían más de lo que habían hecho en 10.000 años. Muchas son las amenazas al emperador, amado por todos, y deben extinguirse donde quiera que se encuentren. Alabado sea, rezó Theodoric. Nuestros enemigos conocerán el verdadero significado del miedo cuando la lanza empaladora de los semidioses áuricos atraviese las estrellas para ensartarlos donde quiera que estén. ¿Qué no podrían lograr nuestro imperio con los 10.000 marchando en masa al exterior? ¿Cuántos ídolos falsos serían derribados? ¿Cuántas razas de senos sometidas al designio imperial? ¿Cuántos traidores purgados y sus dominios inmundos convertidos en sacrosantos? El emperador protege a medida que surgen amenazas para su pueblo. Él se acerca para protegerlos con su propia guardia. Muchas tareas se emprendieron los adeptos custodios, todas de vital importancia. Muchas fueron las fortalezas reforzadas, rearmadas y reconstruidas. Incluso los archiherejes mejor escondidos serían perseguidos y ejecutados. El regalo del emperador de la tecnología Primaris iba a ser llevado a los asediados capítulos del Adeptus Astartes. Las rutas de la disformidad a Terra debían ser seguras una vez más. Los artefactos, innumerables y vitales para el imperio, debían ser asegurados o destruidos, o quizás llevados a Terra para su confinamiento. Este será el comienzo de una nueva era para la humanidad, pensó Theodoric. Aunque llegue la noche, la luz que emana del emperador los hará retroceder. ¿Qué puede resistir a estos seres? No deseaba nada más que mirar a Vantar, pero no podía apartar la mirada de su trabajo. Incluso por un momento era delatar falta de concentración y arriesgarse a la censura en el mejor de los casos. Con la ayuda de los oráculos que vaticinan los horrores y las interceptaciones astropáticas, y no con poca ayuda de los ojos del emperador, se identificaron cada vez más amenazas. En pos de ellas, los 10.000 enviaron a muchos de sus miembros a la cruzada indómitos de Robot Gilligan. La humanidad no había emprendido una expedición mayor en 10.000 años. Sus esfuerzos serían similares a golpear los nidos de insectos asesinos, sabiendo que las criaturas que emergían debían ser exterminadas. Por el bien del trono, por el bien de Terra, por el bien de él. Scriptum finitis, concluyó Vantar. Theodoric bajó la pluma, bajó la cabeza y apoyó ambas manos sobre el escritorio, una a cada lado de su trabajo. Allí permanecería hasta que se recogieran sus escritos y se fuera a Vantar. Manténlo a salvo, manténlo a salvo, manténnos a salvo, emperador, rezó.